tanto las personas de Santiago como de regiones que hoy día nos acompañan y que gracias a estas nuevas herramientas tecnológicas podemos hacerlo más descentralizado. Me presento, mi nombre es Beatriz Dupul, yo soy consultora en gestión y desarrollo de personas del Servicio Civil y también aprovecho de presentar y dar las gracias que hoy día nos acompaña Freddy Bacache, intérprete en lengua de señas. Así que, bienvenido, Freddy. Les vamos a dar algunas instrucciones para que todos podamos ver a Freddy, porque en este momento no lo podemos ver, pero ahí, Ángela, ¿me ayudas con la PPT? Para activar lengua de señas deben pinchar ese icono que es como un mundo, yo lo veo como un mundo, otras personas lo ven como una pelota, y pinchar en el icono interpretación y luego seleccionar la opción lengua de signos española. Ahí si lo hacen, yo lo voy a hacer también. Lo pincho y apareció Freddy. Hola, Freddy. Ahí nos van contando en el chat si les resulta. La idea de este webinar es que efectivamente va a quedar grabado y además va a quedar grabada la presentación con la compañía de Freddy para las personas que necesiten este tipo de apoyo especial. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar de inclusión laboral de personas con discapacidad, denominado Viaje del Usuario para el Registro Nacional de la Discapacidad y Pensión de Invalidez. Actividad que se enmarca en el desarrollo de acciones que promueven la generación de culturas organizacionales inclusivas en el Estado. Ahí avanzamos. Este webinar es organizado por la Mesa de Servicios Públicos por la Inclusión Laboral. Esta instancia intersectorial que lidera el Servicio Civil, con el apoyo del proyecto Pacto de Productividad, en la que actualmente participan 9 instituciones públicas que han desarrollado buenas prácticas en inclusión laboral, y las menciono para que todo y todos ustedes sepan. Ya, como nosotros la administración pública nos manejamos con las siglas, no les va a costar entender, salvo una, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, el INRPAC. Tenemos también al ISP, al IPS, a Registro Civil, a Suceso, al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, a CERNAC y a CENAI. Como les comentaba, esta mesa se constituyó en 2023, el 7 de septiembre, con el propósito de constituir una red, ¿ya?, de organizaciones públicas que promuevan esta generación de culturas inclusivas para avanzar más allá de la normativa vigente que nos exige tener el 1%, la selección preferente, etcétera, pero esto va más allá de cumplir la cuota porque, pongámonos rojos y rojas, el 24% de las instituciones públicas aproximadamente son los que están cumpliendo la cuota a la fecha. Avancemos más. Para lograr este objetivo de trabajo, la mesa tiene 3 grandes objetivos, que es promover el intercambio de buenas prácticas, experiencias de servicios públicos, que es un poco lo que estamos haciendo hoy día y de lo que ustedes van a poder ser beneficiados respecto a este trabajo en la mesa, en compartir estas buenas prácticas, propiciar también el acompañamiento técnico entre los servicios públicos y articular y desarrollar actividades formativas y de capacitación. Gracias. Por tanto, la presente actividad se enmarca dentro de una de estas líneas de trabajo que tiene que ver con articular y desarrollar actividades de capacitación. Avanza nomás. A continuación, les presento a nuestra subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas, Lorena Pérez Arteaga, quien entregará un saludo a las personas presentes. Pero antes, les pido un aplauso virtual para saludar a Lorena en el día de su cumpleaños. Muchas gracias, Bea, que eres linda, Bea, por el detalle. Oye, muy contenta. Muchas gracias. Ahí están llegando unos gorritos de cumpleaños y se pasaron. Muchas gracias, lo recibo con mucho cariño. Eh, Agradecerles en primer lugar a cada uno de ustedes. Muy buenos días a todas y a todas. Eh,
Para mí de verdad es un agrado, motivo de orgullo estar en este webinar, porque es un espacio que de verdad tiene varias connotaciones. Y que evoca muchas cosas que son muy importantes, ¿ya? Como red, como trabajo, qué sé yo, en relación a lo que la función pública y el rol del Estado tiene en materia de inclusión. Nosotros como Servicio Civil estamos comprometidos por promover, obviamente, un Estado de cara a la ciudadanía, la calidad de la función pública, pero también tenemos que ser capaces de promover la diversidad y la inclusión en lo que es la gestión y desarrollo de las personas en cada uno de los servicios públicos, ¿ya? Y por supuesto, muchas de las acciones que hemos impulsado en un trabajo colaborativo con los servicios tiene que ver con contribuir de alguna manera a aumentar esa participación de grupos que están subrepresentados, ¿ya? En la administración pública. Y nosotros vemos nuestra sociedad es diversa y debe avanzar hacia la inclusión, en el amplio sentido de la palabra. Y desde ese punto de vista, este tipo de actividades que busca promover prácticas, que busca promover contenidos técnicos, ¿no es cierto?, que están desarrollando muchas instituciones públicas en materia de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado, es súper, súper relevante. Yo creo que hay un ciclo bien virtuoso en el trabajo y en la función pública que tiene que ver con una posibilidad cierta y que ha sido parte del trabajo que se ha dado desde la mesa de coordinarnos, de trabajar colaborativamente, de compartir prácticas y experiencias. Y eso tiene un tremendo valor para hacer y construir más Estado, ¿ya? Y desde ahí quiero reconocer a los 10 servicios, no he tenido la oportunidad todavía de estar presencial en las sesiones que tienen habitualmente, ya voy a estar por ahí, que son parte de la mesa y que prontamente van a cumplir un año de funcionamiento, un año desde que se constituyeron. Así que mi reconocimiento no solo a los servicios que forman parte de esta red, de esta mesa por la inclusión, sino también al programa Pacto de Productividad, que ha sido también un pilar súper importante en este trabajo conjunto. El 7 de septiembre entiendo que ya cumplen un año desde que se constituyeron. Y es una constitución y una mesa muy generosa, porque en el afán de, a propósito de las tres líneas que mencionaba Bea, hay un acto de mucha generosidad de cómo promover desde el rol que cada una tiene y de las experiencias que cada una tiene de sumar a otros servicios públicos en este desafío y en esta misión de alguna manera. Y bueno, también quiero agradecer muy especialmente por su tiempo y también por la colaboración en este webinar y la buena disposición que tienen las relatoras que van a estar con nosotros ahora, a Grace Hanson de Compin, a Javiera Muñoz de Suceso y a Alejandra Saragelli de Junji, por compartir sus buenas prácticas y su experiencia en esta importante temática. Sigan contando con nosotros como Servicio Civil, mi reconocimiento a todo el trabajo que inclusive antes de la mesa hemos desarrollado hoy día, particularmente con el trabajo liderado por Beatriz, por Margarita y por tantos otros que también, pero particularmente en ella en este tiempo, que nos permiten también trabajar mancomunadamente con los servicios públicos. Que tengamos una muy buena jornada y muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu saludo y que disfrute su día de cumpleaños. Ahora quiero dejar con ustedes a la subdirectora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Verónica Bendaño Castro, que también nos entregará un saludo a las personas presentes. Muy buenos días. Bueno, un gusto en saludarte, Bea, Lorena y a todos los presentes. Valorar este espacio, o sea, yo creo que primero súper contento de poder compartir este webinar, de también reconocer la motivación que cada uno de ustedes tiene para estar también en este espacio, que son espacios distintos, son espacios que se abren, ¿no es cierto?, conforme a lo que ha planteado en este caso Lorena, en este trabajo colaborativo, en este trabajo horizontal, que es súper propicio. Desde Sinadis y aportan, ¿no es cierto?, de la implementación de una modificación a la ley de inclusión laboral, sin duda que los servicios públicos tenemos nuevos desafíos. Y cuando las cosas se hacen nuevas, siempre hay un dejo, ¿no es cierto?, de un poco de resistencia,
de repente de desconocimientos, miedos, que sé, etcétera. Y yo creo que precisamente esta forma de trabajar, de tener estos espacios de trabajo donde podemos compartir buenas prácticas, donde podemos ir encontrando nuestros aciertos y nuestros desaciertos, una buena práctica también puede ser aquello, comillas, en que probablemente no anduvimos tan bien y enseñar a otro que, que no vaya por ese camino. Y desde ahí también es súper importante reconocer, ¿no es cierto?, estos espacios es como un espacio de crecimiento. Y nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, evidentemente que queremos estar y estamos orgullosos, ¿no es cierto?, de alguna forma que haya muchos servicios públicos que estén trabajando en esta materia. Queremos también, evidentemente, reconocer el rol del servicio civil, que ha sido un impulsor en esta materia, ha generado los espacios, ya nos ha motivado a todos para estar acá presentes. Y además, ¿no es cierto?, generar estos espacios que también tienen que ver con la innovación, con ver cómo, ¿no es cierto?, incorporamos elementos distintos, ¿no es cierto?, a la hora de los grandes cuestionamientos o desafíos que nos hacen. Frente a esto, yo lo único que me queda es felicitarlos, es darles ánimo a seguir con lo que viene, es seguir prestando todo el apoyo que desde nosotros podemos, digamos, brindarle, y además aprovechar la oportunidad de invitarlos, ¿no es cierto?, a generar este autoconocimiento y autocapacitarnos y acudir también a los espacios que tenemos en nuestra Academia Senai, donde tenemos algunos cursos de capacitación orientados en esta materia que creemos que pueden ser de mucha productividad. Así que nada, desearles mucho éxito en esta jornada y un abrazo afectuoso para todos. Gracias. Muchas gracias, Verónica, también por tu tiempo y por este cariñoso saludo y por la motivación que nos entrega para seguir haciendo este trabajo. A continuación, quiero presentar a quien será la moderadora de nuestro webinar, Ángela Díaz Gómez, de profesión terapeuta ocupacional, representante del Instituto Nacional Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en la Mesa de los Servicios Públicos por la Inclusión. Pero antes quiero solicitarles a todos, por favor, que enciendan sus cámaras para que tomemos una foto y dejemos este registro de este bonito webinar antes del inicio. Así que, por favor, hay que prender las cámaras y las fotógrafas atentas. Freddy, tú también ahí posas para nosotros. ¿Ya? ¿Estamos saliendo las fotos? Súper, muchas gracias. Vamos a ir corriendo las pantallas, veo mucha gente, le agradezco mucho. Se ven todas regias y regios en pantalla. Muchas gracias y ahora los dejo con ustedes y Ángela. Hola, buenos días. Gracias, Beatriz, por la presentación. Voy a ir compartiendo la pantalla. Creo que ya se está bien. Bueno, la actividad que nos convoca hoy día es producto del trabajo de esta mesa por la inclusión laboral que, como nos recordaban, ya está próxima a cumplir un año de funcionamiento. Y el propósito que tiene esta mesa es apuntar a contribuir con acciones concretas al desarrollo de culturas organizacionales inclusivas. Con este webinar queremos aportar precisamente a esa línea que está marcada ahí, la línea 3, que tiene que ver con articular y desarrollar actividades formativas y de capacitación que puedan también contribuir a los servicios públicos, a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en los servicios públicos. Y nos parece muy importante que se pueda nivelar conocimiento y estar informados todos de aquello que debiésemos manejar para poder desarrollar mejores acciones al interior de nuestras organizaciones. En este sentido, el webinar de hoy tiene denominado Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el viaje del usuario para el Registro Nacional de Discapacidad y la Pensión de Invalidez. Tiene un objetivo importante que precisamente apunta, como les decía, a poder contribuir al desarrollo y al conocimiento que manejen los servicios públicos. Y vamos a contar, para poder adentrarnos en estos temas, con dos destacadas expositoras que nos van a compartir información sobre los procesos básicos que deben seguir las y los trabajadores con discapacidad que desean calificar y certificar discapacidad
o su invalidez, centrado principalmente en el sector público, de manera de apoyar el rol activo que las áreas de gestión y desarrollo de personas pueden desempeñar acompañando esta calificación y certificación de los servidores públicos para efectos del cumplimiento de las obligaciones de selección preferente y contratación que establece la Ley de Inclusión Laboral. La agenda de hoy contempla varios puntos. Primero vamos a tener una exposición a cargo de una profesional de COMPIN sobre la calificación y certificación de la discapacidad hasta la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Vamos a tener luego una segunda exposición a cargo de una profesional de la Superintendencia de Seguridad Social sobre la calificación y tramitación de la pensión de invalidez, especialmente aquello que tiene que ver con lo que permite la continuidad laboral de los y las funcionarias públicas. Luego de las dos presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas. Por lo tanto, los invitamos a que vayan dejando sus preguntas en el chat porque las vamos a responder al finalizar ambas presentaciones. A continuación de responder dichas preguntas por nuestras expositoras, y como es la tónica de las actividades que la mesa está desarrollando, vamos a tener una presentación de uno de los integrantes de la Mesa de Servicios Públicos por la Inclusión Laboral, que es una compañera de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nos va a contar también acerca de la experiencia de promoción de calificación y certificación de las funcionarias con discapacidad de esta institución a partir de la aplicación de una encuesta. Así que es una experiencia práctica que nos puede servir también para conocer acerca de cómo implementar algunas acciones al interior de los servicios. También vamos a tener un espacio para responder preguntas una vez que la presentación de Junji finalice, y finalmente les vamos a invitar a conocer algunas de las experiencias y algunos contenidos adicionales que la mesa quiere ir compartiendo con ustedes a partir de unas experiencias que estamos empezando a desarrollar. Ahora, antes de comenzar con las presentaciones, nos pareció importante hacer algunas, puntualizar en tres consideraciones que nos parecen necesarias hoy. Primero, bueno, comentarles que sus micrófonos se van a mantener silenciados durante las presentaciones, así es que les invitamos a utilizar el chat, dejar sus preguntas o cualquier otro comentario a través del chat. Lo segundo es que como ya les mencionaba, todas las respuestas a las preguntas que ustedes hagan van a ser al finalizar las presentaciones para que tengamos el espacio para que nuestras presentadoras puedan analizarlas y puedan dar una respuesta pertinente a lo que ustedes quieren conocer. Y el tercer punto que nos parece importante hoy, antes de comenzar con las presentaciones, tiene que ver con que estas presentaciones nos van a traer hoy día a la conversación dos conceptos que nos parecen muy importantes de diferenciar para una mejor comprensión de los temas que tienen que ver con discapacidad, calificación y certificación de discapacidad e invalidez. Porque en algún momento de la historia, ambos conceptos, tanto discapacidad como invalidez, se han utilizado de una manera homóloga, ¿ya? Pero a nivel internacional, y desde hace bastante tiempo también en nuestro país, dentro de nuestra normativa vigente, la conceptualización de discapacidad basada en la perspectiva de derecho hace diferencia, ¿cierto?, con el concepto de invalidez. Y por lo tanto voy a detallarles unas definiciones que hemos preparado y que están basadas específicamente en la normativa que existe a nivel nacional y a nivel internacional también. Primero quiero comentarles acerca del concepto de persona con discapacidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de persona con discapacidad? En la Ley 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, se define como persona con discapacidad a aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, psíquica o intelectual, o sensoriales, que pueden ser de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, esta persona se ve impedida o restringida en su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas. El concepto de discapacidad, por lo tanto, el concepto de persona con discapacidad hace alusión a la persona que tiene ciertas deficiencias,
pero que la discapacidad se manifestará en el momento que interactúa con un entorno que le restringe su participación. Y si bien los derechos humanos que le asisten a las personas con discapacidad son inalienables por el hecho de ser una persona con discapacidad, la forma en que el Estado puede cumplir algunos derechos mediante entrega de subsidios, beneficios, reconocimientos u otro, requiere que la condición de discapacidad sea certificada y acreditada. Para eso existen dos sistemas que aplican a personas de toda edad y para personas en el mundo del trabajo. El Registro Nacional de Discapacidad, por una parte, y la calificación de invalidez para personas insertas en el mundo laboral, que es aquello de lo que vamos a hablar hoy día, de estos dos ámbitos. Discapacidad, ¿ya?, que es el primer concepto que queremos presentarles para asociarlo a la presentación que vamos a tener en unos minutitos más con PIN. El concepto de discapacidad que emplea la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para calificar la discapacidad en Chile es la misma que se establece en esta ley que les acabo de mencionar, la Ley 20.422, desde un enfoque biopsicosocial y que es reconocida por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que se conoce como CIS. De acuerdo a esta definición, la discapacidad se asocia a un término genérico que engloba las deficiencias de las personas, limitaciones para desarrollar actividades y restricciones para participar socialmente. La discapacidad, por tanto, es el resultado negativo de la interacción entre personas que presentan un problema de salud. Ese problema de salud, por ejemplo, podría ser un diagnóstico de parálisis cerebral, de síndrome de Down, de depresión, pero en sí mismo ese diagnóstico no representa la discapacidad, sino que es la condición de salud de la persona, y esa condición de salud interactúa con los factores personales y ambientales del entorno, como podrían ser las actitudes negativas, las barreras en el transporte, los edificios públicos inaccesibles o la falta de apoyo social. De esta manera, entonces, entenderemos discapacidad como un fenómeno multidimensional que resulta de esta interacción compleja y además negativa entre una persona, un individuo, con una condición de salud determinada, es decir, que tiene un diagnóstico definido, y un entorno que le presenta barreras para el desempeño. Y en la medida que esas barreras disminuyen en el ambiente, la interacción es más favorable o más positiva. Pero si las barreras aumentan en el ambiente, la interacción es negativa y hablamos de discapacidad. Por tanto, la persona se va a ver más limitada o impedida de desarrollar actividades y de participar socialmente. A este concepto apunta la calificación y certificación de discapacidad, ¿ya? Distinto es el concepto de invalidez. El concepto de invalidez hace referencia en nuestra normativa nacional a las personas que, debido a una enfermedad o accidente, adquieren una denominada incapacidad laboral, que requerirá de una evaluación de una comisión médica que determine si el impedimento o enfermedad que invoca la afiliada o afiliado es objetivo, es demostrable, se encuentran agotadas todas las terapias médicas o quirúrgicas accesibles y que se ha cumplido el periodo de observación post-tratamiento necesario. Si se cumplen todas estas condiciones, la comisión médica determina el grado de invalidez de la persona solicitante, es decir, la pérdida que el impedimento le provoca en la capacidad de trabajo de la persona y cómo ello debe ser compensado con una pensión. Nosotros esperamos que estas dos aclaraciones, y que ahora van a ser abordadas de manera muchísimo más específica con nuestras presentadoras, les pueda aclarar que los conceptos de invalidez y discapacidad hacen referencia a situaciones distintas, que hay procesos distintos que seguir y que por lo tanto los resultados también van a ser diferentes. Pero ambos casos nos permiten avanzar hacia procesos de inclusión laboral que están certificados o que es aquello que nos exige la Ley 21.015 para poder dar cuenta de que tenemos personas con discapacidad o pensionadas por invalidez contratadas. Vamos a pasar entonces ahora a presentar a nuestra primera relatora invitada. Ella es trabajadora social, profesional del Departamento de Discapacidad, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN Nacional,
y encargada de discapacidad de COMPIN de la región metropolitana, quien nos va a contar sobre el proceso de obtención del Registro Nacional de la Discapacidad desde el punto de vista del viaje del usuario. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Grace. Hola, buenos días. Voy a quitar mi presentación para que puedas compartir tú. Listo. Gracias, Grace. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto poder acompañarles en este webinar para que podamos, ¿cierto?, conocer más en profundidad de qué se trata cada tema y poder sacar de todas las dudas, ¿cierto?, que nos generan estos dos conceptos siempre. ¿Sí? Entonces, lo primero es partir, bueno, con el concepto de discapacidad, que no lo voy a redundar más porque Ángela ya dio una perfecta explicación sobre ello. Y vamos a saltarnos esta. ¿Ah? Yo les voy a contar cómo es el proceso completo de calificación y certificación de discapacidad que está a cargo de las COMPINES a nivel nacional. ¿Ya? Lo primero es, ¿qué es la calificación de discapacidad? ¿Ya? Este es el procedimiento por el cual se evalúa y valora el desempeño funcional de la persona, considerando su condición de salud y la interacción con las barreras del entorno. ¿Ya? Asimismo, según el artículo 12 del reglamento, señala que la evaluación debe ser biopsicosocial y también establece el artículo 13 de la ley 20.422 que debe ser realizada por un equipo multidisciplinario en las COMPINES. ¿Cuáles son los hitos de la calificación de discapacidad? Lo primero es la recopilación de antecedentes, lo segundo es el ingreso del trámite y tercero es la propuesta de calificación de discapacidad. Ahora veremos cada uno de estos pasos. El primero, ¿cierto?, es la recopilación de antecedentes. Este es el proceso por el cual se recopilan los antecedentes biomédicos, funcionales, sociales y de redes de apoyo y desempeño de la persona. Esta información está contenida en los 3 informes obligatorios y en exámenes o informes complementarios asociados a la condición de salud. Durante la elaboración del expediente, se establece que no existe un orden predeterminado para el levantamiento del informe biomédico y social. Puede ser cualquiera de ambos primero. No obstante, para poder aplicar el instrumento de valoración de desempeño en comunidad llamado IVADEC, debe contar con estos dos informes previos. La recopilación de antecedentes la puede realizar diferentes personas, personas que estén interesadas en calificar y certificar su discapacidad o un representante, profesionales involucrados en el proceso de tratamiento o inclusión de las entidades calificadoras de discapacidad o instituciones colaboradoras y los profesionales del equipo de las COMPINES, en caso que el usuario no tenga acceso a alguna entidad calificadora. El primer formulario entonces obligatorio es el informe biomédico funcional. El informe biomédico funcional contiene una recopilación de la información biomédica funcional de la persona, en la que incluye el o los diagnósticos que dan origen a la discapacidad, una breve historia clínica, medicamentos, estado funcional y uso o requerimientos de ayudas técnicas. ¿Ya? Este informe debe ser completado por un profesional de salud, ya sea público o privado. Estos pueden ser terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos y o enfermeros, quienes deben firmar y timbrar el informe. ¿Ya? La vigencia actual de este informe es de 1 año. Anterior a la pandemia, los informes tenían una duración de 6 meses, pero en la pandemia se extendió a 1 año y eso lo mantenemos vigente hasta el día de hoy. Aquí tenemos un ejemplo del informe biomédico funcional, ¿ya? Donde ustedes pueden ver qué es lo que se va completando, que son la identificación del usuario y toda la información que yo les mencioné anteriormente. Muy importante, cada informe debe venir con los datos de identificación de los profesionales que lo completen, ¿ya? Y que es la parte final del informe. Esto sí o sí debe venir completo obligatoriamente, al igual que la firma y el timbre. ¿Ya? Es muy importante porque algunas veces se saltan algunas de estas cosas y por lo tanto eso no va a ser admisible en las compines.
El segundo informe obligatorio es el informe social y de redes de apoyo, que contiene la información sobre los factores sociales y ambientales en los que se desenvuelve la persona, relativos entre otros a su entorno familiar, situación laboral, educacional, cultural, apoyo de la red social y participación del interesado. Este informe es elaborado por una o un trabajador o asistente social del sector público, privado o particular. También tiene una vigencia de un año. El informe social consta de 4 planas, donde se va identificando, también lo antes señalado, ¿cierto? La identificación del usuario y todos los campos que les señalé anteriormente. Muy importante en el informe social que venga con todos los campos completos también, porque es los que nos da el contexto del usuario. Al igual que el informe biomédico, los datos de identificación del asistente o trabajador social deben ir completos, ¿ya? Al igual nuevamente que la firma y el timbre. Señalar que los timbres en ambos informes pueden ser timbres personales de los profesionales o pueden ser timbres del servicio a donde pertenece. El último informe obligatorio es el IVADEC, que es el instrumento de valoración de desempeño en comunidad, el cual evalúa por autorreporte el grado de dificultad que presenta el interesado para realizar actividades acorde a su rango etario, generando una valoración a través de un porcentaje y un grado de discapacidad. Este instrumento califica la condición de discapacidad de las personas según los estándares de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF. La aplicación de este instrumento deberá realizarse de acuerdo al protocolo vigente y contando previamente con el informe biomédico funcional y el informe social y de redes de apoyo. ¿Ya? Esta evaluación solo puede ser realizada por un profesional capacitado y reconocido por el Ministerio de Salud para la aplicación de ese instrumento que pertenezca a una entidad calificadora de discapacidad o institución colaboradora. En el día de hoy, si no pueden acceder a ningún profesional, ¿cierto?, que pudiese aplicarles este instrumento, es la COMPIN quien se hace cargo de la aplicación. El informe de desempeño en comunidad, o como acá está lo que yo les decía, ¿cierto? Si no tiene, es el equipo de las compines quien se hace cargo y tiene una vigencia aproximada, igual que los otros, de un año, ¿ya? Desde la fecha del informe. Este es un informe tipo, como es, para que ustedes puedan visualizar cómo es el IVADEC. Después tenemos informes o exámenes complementarios según la condición de salud. ¿Ya? Esta definición fue elaborada según los criterios técnicos de las compines con el objetivo de ejecutar una evaluación más completa. Entonces aquí vemos en detalle, según la condición de salud que presenta la persona, qué es lo que debe adjuntar como complementario para poder llegar a buen puerto su caso. ¿Ya? No vamos a entrar en mayor detalles en esto, ya que la presentación también va a quedar después, ¿cierto?, en el sitio alojado del Servicio Civil, pero aquí ustedes pueden ver cuando tengas dudas sobre una patología de algún usuario, referir acá y ver qué es lo que debiesen adjuntar. ¿Ya? En la mayoría, cuando son por inclusión laboral, siempre tenemos mucha gente también, por ejemplo, con artrosis y todo lo que tenga que ver con huesos propiamente tal, lo que deben adjuntar son las imágenes, los informes de las imágenes que tengan o informes de especialista. ¿Ya? Eso es algo que se repite bastante en la inclusión. Sin embargo, aquí está completo para todos los tipos de discapacidad que se solicita algo adicional. Después tenemos el hito número 2, que es el inicio del trámite. ¿Ya? El trámite actualmente es totalmente en línea. Es decir, cuando la persona ya tiene todos los antecedentes anteriormente señalados, debe iniciar su trámite en la página compin.cerofilas.gov.cl. Esta se inicia con clave única, muy importante, se hace con clave única del usuario. Y cuando ingresa, la página es muy intuitiva, te va pidiendo todo lo que tienes que ir subiendo, el informe biomédico funcional, el informe social, está todo con nombre. ¿Ya? Lo que también debe adjuntar siempre es la cédula de identidad vigente. Cuando un usuario no puede o no tiene acceso a las condiciones para poder subir de forma propia sus antecedentes, puede dirigirse a las compines para que le ayuden y le asistan a subir su trámite a la página web.
¿ya? No hay ninguna diferencia si lo hacen desde su domicilio propio o van a hacerlo a la Compin, el tiempo es exactamente lo mismo, ¿ya? Después tenemos dos caminos una vez que ingresa el trámite al sitio de la Compin, ¿ya? Viene la revisión de admisibilidad técnico-administrativa. El primer camino es que no se acepte y que el trámite se envíe a una corrección del solicitante en la cual se señala qué es lo que se debe modificar. Solicitante modifica la información y vuelve a ingresar a la Compin. Y el caso ideal es que se acepta el trámite, venía cierto con todo lo requerido mínimo, y se envía un comprobante de solicitud de ingreso al correo electrónico entregado y pasa a la propuesta de calificación. El hito 3 es la calificación de discapacidad. Este es el procedimiento por el cual el analista de discapacidad de la Compin complementa y finaliza el expediente, realizando todas las diligencias pertinentes para ello y culminando con la elaboración de la propuesta de calificación. Compin podrá determinar que existen razones fundadas que ameriten la realización de diligencias complementarias y solicitud de información para el cumplimiento de sus funciones. Por ende, la mejor resolución de la calificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 y 15 del decreto 47. ¿Ya? Esto básicamente significa que la Compin tiene igual la potestad para pedir antecedentes extras si lo considera así. Entonces, la propuesta de calificación se determina con la coherencia entre los antecedentes de los informes obligatorios, complementado con la revisión de fichas clínicas y con los profesionales tratantes. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver, todo esto está también, es muy parte de la CIF, donde sale en esa clasificación muy bien determinado todo lo que es función, actividad, participación, y esa es la misma que se usa desde las compines para establecer. La normativa legal vigente establece que las compines tenemos 20 días hábiles para dar respuesta al trámite, pero todos bien sabemos que este trámite está un poco más demoroso por diferentes motivos, pero el mayor es la alta alza de beneficios sociales que se está ligando a la credencial de discapacidad. Entonces hemos tenido una alza desmedida, por lo cual los tiempos estamos pasados de los tiempos legales. Bueno, estamos trabajando en todo un plan a nivel nacional para poder corregir esto. La certificación de discapacidad. Una vez, cierto, realizado el análisis que señalábamos anteriormente, la comisión de discapacidad es quien determina el porcentaje final. Esta comisión está formalizada a través de una resolución en la Ceremis y que está conformada por el presidente de la Compin o subrogante, ministro de fe de Compin o subrogante, un médico contralor y el equipo de profesionales de discapacidad. La comisión médica deberá reunirse con periodicidad necesaria para resolver los casos que se encuentren en trámite para dar cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley 20.422 y el artículo 17 y 18 del decreto 47. ¿Ya? ¿Qué es esto? Básicamente es la comisión donde se juntan todos los actores señalados y se va revisando el caso a caso y determinando el porcentaje final, el grado de severidad y la movilidad reducida, si requiere también reevaluación. Cuando el caso ya está, termina la comisión y está completado, se genera la resolución de discapacidad, la cual es enviada de manera automática en el momento en el que el presidente de la Compin firma la resolución al correo electrónico del interesado y a registro civil. Registro Civil ingresa los datos de la resolución al Registro Nacional de Discapacidad y genera la credencial de discapacidad. Y la credencial actualmente es enviada por el correo electrónico a la misma casilla que ingresó el usuario en sus datos. ¿Ya? Muy importante por eso que la información siempre esté lo más correcta posible, ya que todo actualmente, todas las notificaciones, e incluida la credencial, llegan al correo electrónico. Eso. Muchas gracias. Cualquier duda, como cierto, como se le señalaron las compañeras, lo pueden ingresar en el chat para que los respondamos después de la presentación que sigue. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Grace, por la presentación. Sí, recordar a todos los presentes que pueden dejar ya sus preguntas. Ya hay varias preguntas, Grace, Ya, para que puedas ir revisando también ahí en nuestro compartido y definiendo aquellas que se puedan ir respondiendo hoy. Pero hay varias preguntas.
Ya, Perfecto. muchísimas Voy por gracias. mientras. Muchas gracias, Grace. Nos vemos en un ratito. Gracias. Voy a compartir para mostrar ahora a nuestra siguiente expositora. Quiero presentarles a Javiera Muñoz. Ella es abogada del Departamento de Regulación de la Intendencia de Seguridad de Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, quien nos va a presentar el viaje del usuario en relación con la pensión de invalidez, en lo que se refiere a abordar y a acompañar a los funcionarios y funcionarias que se pensionen por causa laboral o común, sufran un accidente o enfermedad que son causales de invalidez, la obtención de la pensión con proyección a la continuidad laboral. Está por ahí Javiera, ¿sí? Y yo no la veo. ¿Aló? Sí, hola, buenos días. Ahí sí, ahí te vemos, Javiera. Hola, buenos Sí, días, Javiera. hola, ¿cómo están? Voy a compartir, voy a ver si es que puedo compartir bien aquí la presentación. Ustedes si me pudieran señalar. Se ve perfecto. Súper, Todo tú me tuyo, señalas. Javier, cuando quieras. Bueno, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Estas instancias son sumamente enriquecedoras para que podamos compartir las distintas experiencias y también para que podamos resolver dudas y acercarnos también a la ciudadanía. Bueno, primero a mí se me encargó hablar sobre lo que sería esta pensión de invalidez del Seguro Social de la ley número 16744. Aquí justamente es importante señalar de que estas personas que obtengan esta pensión de invalidez son aquellas que van a poder servir para poder cumplir este 1% que deben dar cumplimiento todas las empresas de acuerdo a estas obligaciones de la ley 21.015 o de inclusión laboral. Pero primero señalar, ¿qué es este seguro social de la ley número 16744? Así, a grandes rasgos, es un seguro propiamente tal contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lleva o fue publicada su ley hace muchos años, en el año 1968, y protege a todos los trabajadores en Chile, tanto aquellos que son dependientes y también aquellas personas que se encuentran inscritas, se encuentran afiliadas como trabajadores independientes. Y además también ustedes dicen, pero ¿cómo si estamos hablando de los funcionarios públicos? Bueno, los funcionarios públicos también nos encontramos protegidos por este seguro social. Eso a partir por lo menos del año 2000, ¿ya? ¿Cuáles son las instituciones que administran este seguro social? Ahí nosotros hemos visto estos logos, ¿cierto? La Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, y también tenemos un servicio público encargado de la administración de este seguro social, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Estas son las únicas entidades encargadas de la administración de los fondos, de otorgar las prestaciones de este seguro de la ley 16744. O sea, también existen empresas que tienen la administración delegada, en la cuales son casos especiales, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica y también actualmente 4 divisiones de Codelco. Bueno. Es importante señalar cuáles son las contingencias cubiertas por este seguro social, debido a que si es que después el trabajador o el funcionario público, al sufrir alguna de estas contingencias, recibe tratamientos por un largo periodo o también rehabilitación, etcétera, y no se puede recuperar, significa que esa persona ha generado, o mejor dicho, está sufriendo una secuela. Y esa secuela es la que después es evaluada para poder establecer si es que existe una incapacidad permanente y a partir del porcentaje de la incapacidad permanente vamos a poder saber si es que tiene derecho o no a una pensión de invalidez. Por eso es que también vamos a revisar entonces estas contingencias. Ustedes ya han escuchado, yo creo que lo que son los accidentes del trabajo,
que son todas aquellas lesiones que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo que le puedan producir esta incapacidad temporal o permanente, la cual nosotros estamos aquí interesados por la presentación, o la muerte, lamentablemente. También tener en cuenta que dentro de los accidentes del trabajo también tenemos aquellos accidentes con ocasión del trabajo, que no necesariamente va a haber una relación de causalidad directa, pero sí el funcionario se encuentra a disposición de su empleador o a disposición de su jefatura y sufre algún tipo de contingencia que puede ser calificado como accidente con ocasión del trabajo. Por ejemplo, usted se está ahí sirviendo una taza de café, especialmente en estos días fríos de invierno, y lamentablemente al momento en que usted está depositando el agua caliente en su taza de café, puede ahí caer en su mano. Entonces, eso podría ser justamente calificado como un accidente con ocasión del trabajo. A eso se refiere la diferencia con un accidente o una contingencia con otra, pero justamente es protegida por el Seguro Social de la ley. Tenemos también aquellos accidentes de trayecto, que son justamente aquellos que realizan los funcionarios a partir del lugar de la habitación o el lugar donde pernoctan a su lugar de trabajo y viceversa, siempre que exista un trayecto directo y razonable. Y lo otro también señalar que si es que este funcionario se traslada desde una entidad empleadora a otra entidad empleadora, eso también podría ser calificado como accidente de trayecto. Y además tenemos las enfermedades profesionales, que son aquellas patologías que son causadas directamente por la función o por el ejercicio laboral del funcionario. Para poder establecer si es que tiene o no la cobertura de este seguro social, uno ahí tiene que revisar lo que sería un listado que se establece dentro de un decreto supremo, que es el número 109, que ustedes dicen, pero ¿cómo? Es del año 1968, tantas enfermedades que han avanzado en el tiempo. Pero bueno, este decreto se ha ido constantemente actualizando. Por lo tanto, también actualmente existen ya enfermedades de salud mental, artrosis, etcétera, ¿ya? Entonces ya estamos en este proceso en que el funcionario sufre una contingencia que es protegida por este seguro social de la ley 16744. Entonces, el funcionario va a ser protegido por este organismo administrador en el cual va a recibir lo que son, bueno, prestaciones preventivas, más que nada va desde una perspectiva de la entidad empleadora, donde los organismos administradores tienen que entregar asistencia técnica para evitar o para disminuir los riesgos y para que nuestros funcionarios no se accidenten o no se enfermen. Pero tenemos a este funcionario que sufrió este accidente del trabajo o enfermedad profesional y va a recibir lo que lo que sería el reemplazo de la remuneración que él recibe, que eso sería a través de una prestación económica, prestación conocida como incapacidad temporal. También puede ocurrir que la persona no se vaya a recuperar, por lo tanto, está padeciendo una secuela. En ese caso está la incapacidad permanente, que la incapacidad permanente puede diferenciarse tanto en la indemnización global como en la pensión de invalidez, lo cual vamos a ahondar un poco más adelante. Y también va a recibir lo que serían las prestaciones médicas, ¿ya? Por el hecho de que la contingencia que sufrió este funcionario sea calificado y que reciba la cobertura del seguro de accidentes de la ley 16744, le da derecho para que le otorguen todas las prestaciones médicas hasta su completa recuperación. Y si después de que ha recibido todas estas prestaciones médicas, que es atención médica, atención quirúrgica, atención dental, rehabilitación, el funcionario no se recupera o no se puede recuperar, en ese caso nosotros estamos hablando de una secuela, ¿ya? Y aquí nosotros entramos entonces, por fin van a decir, a cómo hacemos este proceso de la declaración y evaluación de incapacidad permanente. Bueno, primero aclarar que aquí el área de gestión de personas no hay mucho que es lo que pueda hacer, sino que justamente
estos trámites se realizan entre los organismos administradores de la ley 16744 que remiten los antecedentes, ya sea a la COMPIN respectiva o a las comisiones médicas de las mutualidades, según el caso. Pero todo es más que nada una gestión interna. Lo que sí tiene que cumplir el trabajador es que si es llamado a que lo evalúen, darle los permisos para que vaya o no entorpecer para que pueda acudir, pero es lo máximo que podríamos hacer como entidades. Bueno, justamente Ángela al inicio de las presentaciones señaló que cuál sería la definición de invalidez y justamente es para poder diferenciarlo de lo que se entiende o como está definido persona con discapacidad de acuerdo a la ley 20.422, que son conceptos completamente distintos. La invalidez es a causa o es provocado por un accidente del trabajo o enfermedad profesional, ¿ya? Lo cual es distinto a el atributo de la discapacidad, que ahí ya justamente se había señalado como su definición correctamente. Entonces, dentro de esta evaluación, lo que se va a realizar es ver cuál es la pérdida de capacidad de ganancia de ese funcionario público después de haber sufrido este accidente del trabajo o esta enfermedad profesional. Y a partir de esta pérdida de capacidad de ganancia se va a establecer cuál sería el otro porcentaje que podríamos señalar, lo cual él puede seguir trabajando o puede seguir ejerciendo sus funciones. El proceso de evaluación de incapacidad, primero vamos a analizar cuál es la procedencia de la evaluación de incapacidad permanente. ¿Quién es la persona que va a decidir esto? No es el funcionario, es el médico tratante. El médico tratante que le ha otorgado todas las prestaciones, que le ha realizado todos los procedimientos médicos necesarios y está detectando de que el trabajador, el funcionario, no se recupera. Entonces, ahí dice, chispas, vamos a tener que iniciar un proceso de evaluación de incapacidad permanente. En el caso de que el funcionario público ya lleve, por ejemplo, 104 semanas en que está recibiendo un subsidio de incapacidad laboral con cargo al seguro de la ley 16744, ahí se constituye lo que se conoce como la pensión transitoria, porque una persona que ya lleva 104 semanas haciendo uso de reposo laboral significa que es muy probable de que pueda ocurrir de que esa persona no se vaya a recuperar, de acuerdo a las distintas presunciones que existen en la normativa actual. Entonces ocurre de que el médico tratante dice, a esta persona tenemos que empezar a realizar una evaluación por incapacidad permanente. Dependiendo de que si la persona sufrió una enfermedad profesional o sufrió un accidente de trabajo y si la entidad empleadora se encuentra adherida al ISL, que es este servicio público, ¿cierto? O se encuentra adherida a las mutualidades de empleadores de la ley 16744, es cómo se va a realizar este pimponeo, o mejor dicho, esta entrega de antecedentes y documentos necesarios para poder realizar una adecuada evaluación de la incapacidad permanente. Entonces, ¿cuáles serían las entidades evaluadoras competentes? Tenemos a la COMPIN y tenemos también la comisión evaluadora o las comisiones médicas de las mutualidades de la ley 16744. ¿Quién evaluará o quiénes van a ser las personas que van a tener que realizar sus trámites con la COMPIN? Son todos aquellos trabajadores afiliados al ISL o también a una empresa con administración delegada, que no sería el caso que estamos hablando hoy, y que estén sufriendo las secuelas de una enfermedad profesional, ¿ya? Y además también todos aquellos trabajadores que se encuentren, que su entidad empleadora se encuentre adherido a una mutualidad de empleadores y que también estén en el caso de sufrir secuelas de una enfermedad profesional. En el caso de que estemos frente a la evaluación de secuelas por un accidente del trabajo
y que los trabajadores o funcionarios públicos se encuentren adheridos a una mutualidad de empleadores, en ese caso los antecedentes médicos serán derivados a la comisión médica para poder determinar cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia. Aquí están todos aquellos elementos necesarios que justamente van a ser remitidos por los respectivos organismos que entregaron el tratamiento médico al funcionario público, lo van a remitir ya sea a la CONPIN o lo van a remitir ya sea a estas comisiones médicas de las mutualidades de empleadores para poder determinar la incapacidad permanente. Ahí justamente esta presentación va a ser enviada, lo cual ustedes podrían revisar todos estos antecedentes, que son hartos, para poder ver el procedimiento propiamente tal. Entonces, después de que ya se realiza todo este procedimiento de evaluación del funcionario, se emite lo que se conoce como la resolución de incapacidad permanente, que nosotros le llamamos REIP. También ustedes, si es que revisan el compendio del Seguro Social de la Ley 16744, que se encuentra, al cual ustedes pueden acceder en la página de la Superintendencia de Seguridad Social, también van a poder revisar y ver que dice REIP o que dice, y esto es lo que significa. ¿Y qué es esta resolución? Es el documento ya sea emitido por la CONPIN o por las comisiones médicas en las cuales ya se declara o se establece el porcentaje de incapacidad permanente. Y el formato del cual o cómo debe realizarse esta REIP está entregado justamente por la Superintendencia de Seguridad Social. Las personas que deban someterse a estos tratamientos y al igual que también a estos traslados, exámenes, etcétera, deben estar tranquilas porque es sin ningún costo. Todo es pagado ya sea por los organismos administradores de la ley 16744, es decir, podríamos estar con el ISL o también con las mutualidades de empleadores de la ley 16744. Eso es muy importante. Puede ser que la persona que haya sido sometida o que se haya realizado este proceso de evaluación de la incapacidad permanente no esté conforme con el resultado y va a poder ya sea apelar ante lo que es la COMERE, que es la Comisión Médica de Reclamos de la Ley 16744. Para esto va a tener un plazo de 90 días, ¿ya? Y lo único que va a poder apelar ante esta comisión médica son aquellos aspectos de hecho, es decir, aspectos médicos, los cuales el funcionario no esté de acuerdo con la resolución de su caso o con la resolución de incapacidad permanente. Y en el caso de que la persona no esté conforme con aquello resuelto por la COMERE, tendrá un plazo de 30 días para poder apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social. Esto es importante porque a partir del porcentaje de incapacidad permanente o el porcentaje de pérdida de capacidad de ganancia que se establezca al funcionario, es ya sea si es que va a tener derecho a una indemnización global, que es lo que vamos a revisar ahora, o va a tener derecho a una pensión de invalidez de la ley 16744. Justamente aquí se encuentra, entonces, por una parte, tenemos esta indemnización global, que es una compensación en dinero, o sea que se entrega solamente una vez, no es constante en el tiempo como ocurre con la pensión de invalidez, ¿ya? Y aquí esta indemnización global se otorga a todas aquellas personas que, producto de este accidente del trabajo o producto de la enfermedad profesional, se haya establecido que su pérdida de capacidad de ganancia es entre un 15 hasta un 40. Ya cuando estamos inferior a 40, mejor dicho, es decir, hasta un 39, algo. Mientras que si la persona tiene una pérdida de capacidad de ganancia de un 40 hacia arriba o un monto superior, va a tener derecho a una pensión de invalidez, la cual va a ser una cantidad de dinero que se paga de forma mensual al trabajador.
Aquí estaría como alguna tabla o de algunos de los cálculos, dependiendo el porcentaje de la pérdida de capacidad de ganancia y el número de sueldos base que significa, ¿ya? Pero como les comentaba, esto se entrega solamente una vez. Entonces, puede ser que en este caso no sirva, o mejor dicho, el funcionario que obtenga esta indemnización global, no vamos a poder computarlo para poder dar cumplimiento al 1% que exige la normativa de inclusión laboral. Por eso es importante señalar. Bueno, vamos a tener entonces a este funcionario en el cual ya se estableció su pérdida de capacidad de ganancia después de pasar o de tener que realizar todo este proceso de evaluación de incapacidad permanente, y vamos a tener dos situaciones. Podemos tener a una persona que va a tener una pensión de invalidez parcial, en la cual es desde un 40% hasta menos de un 70%, y también tenemos aquellas personas que van a tener derecho a una pensión de invalidez total, que es aquello superior a 70%. En estos casos, ambos se les da derecho a una pensión mensual. Y aquí, en el caso de la pensión mensual, para la pensión parcial, mejor dicho, de invalidez parcial, el monto será equivalente al 35% del sueldo, mientras que si estamos frente a una pensión de invalidez total, va a tener por lo menos más del 70%. En el caso de pensiones de invalidez total, puede ocurrir de que estemos frente a una persona que requiere el auxilio de otra persona para poder realizar los actos ordinarios de la vida. Por ejemplo, ir al baño, cocinar, tomar los remedios, etc. En ese caso se le otorga un suplemento, el cual sería el 30% del sueldo base, y además también aquellas personas que tengan una pensión de invalidez y tengan hijos más, también se les entregaría un incremento, pero este incremento sería a partir del tercer hijo, en donde se le otorga un 5%. Existen límites legales también para ver o establecer cuál es el monto de esta pensión, que sería un 50, el cual no va a poder exceder del 50, 100 o 140, dependiendo justamente si estamos frente a una invalidez parcial, total o con gran invalidez. También tenemos que tener cuidado de que la persona que se le ha realizado este procedimiento de pérdida de capacidad de ganancia y se le otorgó la pensión de invalidez, puede perderla. Por lo tanto, por ejemplo, si deja de realizarse o no acude a realizarse los exámenes médicos cuando es llamado por los organismos administradores, o la persona cumple la edad legal para poder pensionarse por vejez, debido a que la pensión de invalidez de la ley 16744 es incompatible a la pensión de vejez, en ese momento se produce el cese del otorgamiento de la pensión de invalidez de la ley 16744. Aquí justamente borré los datos sensibles para que no se vea expuesta esta persona, pero este es un ejemplo del documento de resolución de incapacidad permanente o REIP, donde se establece la identificación del empleador, la identificación del trabajador, y aquí sería justamente lo que nos interesa, que sería el porcentaje, el grado total de incapacidad, también la fecha de inicio de incapacidad, porque desde esa fecha se le otorga la pensión de invalidez, y cuáles serían las secuelas o cuáles serían los diagnósticos que justamente generaron estas secuelas y por lo tanto establecieron o fueron considerados para poder determinar la pérdida de capacidad de ganancia. Eso sería. Agradezco su tiempo, traté de hacerlo más rápida la presentación, espero no haberlos aburrido, y cualquier duda que ustedes tengan, estamos completamente disponibles. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Muchísimas gracias por tu presentación muy clarificadora respecto a los temas que son de inquietud cuando nos enfrentamos a estas situaciones de
pensión de invalidez. Y hay ya algunas preguntas, pero te pido que tú puedas revisar también ahí en nuestro archivo compartido aquellas que se están subiendo, porque todavía están haciendo preguntas a tu presentación. Y quiero invitar a Grace también para que se sume y podamos ir respondiendo ya algunas de las preguntas que quedaron almacenadas para los temas que tienen que ver con calificación, certificación de discapacidad y el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Ya? Sí. Yo voy a revisar aquí en mi torpedo para poder ir mirando. También comentarles que quizás una o dos preguntas puede que Grace haya respondido u otra persona que está apoyándonos también en el mismo chat. Ya, así es que si no escuchan su pregunta, puede que haya alguna respuesta por ahí que ya esté entregada en el chat. Grace, Ya. mira, aquí hay un par de preguntas que te las voy a reunir para que nos puedas comentar acerca de lo que tiene que ver con el IVADEC. Sí. ¿Ya? Saber si se hace en el COMPIN y si no se puede acceder a un profesional acreditado para la realización del informe de desempeño en comunidad, ¿cómo se solicita a COMPIN por parte del usuario? Bueno, primero señalar que en todos los servicios de salud, en la mayoría de los establecimientos públicos de salud, es decir, en los SFAM, hay profesionales capacitados para IVADEC. Nosotros estamos, de hecho, ahora estamos inaugurando un nuevo taller que es del 100% online para poder seguir certificando. Estamos trabajando con la DIPRESE para poder abarcar mayor territorio de profesionales capacitados que apliquen IVADEC en el sector público. También prontamente vamos a ir incorporando a más sectores privados. Actualmente, si la persona no tiene su IVADEC, lo primero es que se acerque a su centro de salud para ver si hay algún profesional que se lo pueda realizar. Si no existe, en ese caso, la persona hace la solicitud. Cuando tú ingresas la solicitud al sistema, te pide, ¿desea adjuntar IVADEC? Dice sí o no. Si la respuesta es no, posteriormente desde COMPIN se contactarán con la persona para realizarle la evaluación. Perfecto. Muchas gracias, Grace. Te voy a hacer otra pregunta a ti Sí, para sí, darle tiempo a Javiera que pueda sí, por revisar también supuesto. tus preguntas. En relación al informe biomédico, piden reforzar que no es necesario que entonces el informe biomédico lo firme exclusivamente un médico, que pueden ser otros profesionales, y dice acá una persona que es terapeuta ocupacional, que siempre han hecho el informe biomédico, pero le han pedido siempre al médico de todas maneras que lo firme. Entonces, saber, también hay otro que tiene que ver con si puede ser un psiquiatra. Entonces, como para que expliques un poco cuál Sí. es el equipo que podría hacer y firmar el informe biomédico. Como bien señalé en la presentación, las personas que pueden completar el informe biomédico funcional, ¿cierto? Son profesionales de salud. Los que yo les mencioné, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, médico, enfermero, psicólogo. No sé si me queda alguno fuera, pero están también en la presentación. En este caso, el psiquiatra es un médico, por lo tanto, por supuesto, puede completar el informe. Y cualquiera de estos profesionales puede completar el informe biomédico, terapeuta ocupacional, como señaló también acá una persona. Sin embargo, lo importante es que adjunten la documentación de respaldo de ese diagnóstico. Por ejemplo, un kinesiólogo puede hacer el informe biomédico y señalar, por ejemplo, un diagnóstico de cosartrosis, ¿ya? Pero en ese caso, tiene que adjuntar el informe de la radiografía, que es lo que yo les presenté en el anexo 2. ¿Ya? Siempre tiene que venir el respaldo médico correspondiente, sin embargo, el informe biomédico lo puede llenar cualquier profesional de salud de los mencionados. Ok, ya. Muchas gracias, Grace. Vamos a pasar con Javiera a preguntarle acerca de, dice acá, una persona tiene fondos en AFP y no estaba trabajando cuando tuvo un accidente automovilístico que la dejó con discapacidad cognitiva y motora, principalmente en el cuerpo derecho, con paresia y espasticidad. ¿Puede optar a una pensión de invalidez por intermedio de la AFP? Muy interesante la consulta, justamente porque la presentación fue respecto a la pensión de invalidez de la ley 16744, que es justamente distinta a la pensión de invalidez que se realiza de acuerdo al procedimiento establecido en el decreto ley 3500, lo cual aquí nosotros estábamos hablando de
podríamos decir salud común, no salud laboral como nosotros estábamos comentando. Por lo tanto, yo, de acuerdo a lo que conozco, sí podría iniciar el procedimiento, no habría ningún tipo de problema, pero eso ya sería, como podríamos decir, harina de otro costal. Perfecto. Otra pregunta, Javiera. Si un funcionario público obtiene la pensión parcial, ¿podrá seguir trabajando en la institución? Completamente. O sea, depende claramente sobre cuál sería el porcentaje y ahí, pero, o sea, no depende si se dan los ajustes necesarios correspondientes, se dan todas las, no la palabra facilidades, sino adecuaciones necesarias, no veo cuál sería el entorpecimiento para que un funcionario público pudiera realizar o pudiera trabajar. Seguir trabajando. Perfecto. Sí, para Gracias. seguir trabajando. Grace, otra pregunta en relación al tema de informe social. ¿Mm? Dice, ¿quiénes somos asistentes sociales o trabajadores sociales? ¿Podemos realizar los informes sociales de nuestros funcionarios y funcionarias que requieren hacer el trámite? Y saber también si necesitan alguna acreditación especial. No, nada. Como también se señaló, el informe social y de redes de apoyo lo puede llenar cualquier asistente o trabajador social, ya sea público, privado o particular. ¿Ya? Lo único que es importante es que tenga el timbre del profesional o el timbre del servicio. ¿Ya? Así que no hay problema, no tienen que hacer ninguna acreditación especial. Todo trabajador o asistente social puede completarlo sin importar su calidad jurídica, por así decirlo. Perfecto. Y te voy a hacer otra pregunta que aparece Ujú. aquí también. Me imagino que tiene que ser de alguna organización que aplica el IVADEC, porque Puede dice, ser el INR-PAC, se me ocurre. que dice los libros de aplicación del IVADEC se enviarán stock nuevamente. Nosotros elevamos la solicitud hace un año aproximadamente y no tuvimos respuesta. Ya. Eso por una parte. No, los libros impresos de IVADEC ya no existen. Ya, por un tema de presupuesto y modernidad, ahora solo se entregan de manera digital. Ya, ya no existe el documento impreso, solo digital. Perfecto. Gracias, Grace. De nada. Voy con Javiera nuevamente. Dice Javiera, el certificado de incapacidad laboral o dictamen que entrega la mutual a las personas sirve como documento para acreditar la discapacidad de una persona ante la ley 21.015. En ese caso hay que precisar, porque justamente por eso hablamos de incapacidad permanente, porque aquí tenemos tanto una indemnización global y una pensión de invalidez de la ley 16744. Y la ley 21.015 dice expresamente personas asignatarias de una pensión de invalidez. Por lo tanto, no correspondería que aquellas personas que recibieron una indemnización global pudieran dar o podríamos computarla para el 1%. Por lo tanto, debería ser algún elemento o algún certificado que acredite que esa persona, además de que tiene esta REIP, que hablamos de esta resolución, además que reciba una pensión de invalidez de la ley 16744. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Mira, y enlazándola con lo que tú mencionabas recién, Grace, te voy a hacer esta pregunta, pero en realidad las involucra a las dos, ¿ya? Pero tiene que ver como también para hacer esta diferencia entre lo que es, por un lado, el trámite de invalidez y por otra parte, el trámite del Registro Nacional de Discapacidad. Dice la pregunta, si una persona tiene su credencial de discapacidad y decide iniciar el proceso de invalidez, ¿tiene alguna utilidad la credencial de discapacidad? Que también podríamos dar la vuelta y Al revés. preguntar, la persona tiene invalidez, ¿cierto? Certificación o acreditación de invalidez, si sirve eso respecto del Registro Nacional de Discapacidad. Claro, como bien se señaló, ¿cierto? En un inicio, tú fuiste muy atingente en decir la diferencia entre invalidez y discapacidad, y a través de estas presentaciones, ¿cierto? Nosotros con Javiera indicamos cuál es la diferencia en cada uno. Una cosa, cierto, es que se esté ocupando para este fin que estamos dando esta charla para la ley de inclusión laboral. Sin embargo, la credencial de discapacidad tiene múltiples beneficios asociados a ella, ¿cierto? Que por lo cual muchos usuarios la requieren, ¿ya? Estos beneficios los pueden ver en la página de Senadis. En la página de Senadis aparecen muchos y todos los beneficios a los cuales las personas pueden acceder a través de su credencial.
¿ya? Hay muchos trámites que les piden la credencial y no la pensión de invalidez. En este trámite particular de inclusión laboral, claro, puede ser la invalidez o la credencial de discapacidad. Sin embargo, la credencial tiene usos específicos que son solo de la credencial. Ujú. Perfecto, gracias Grace. De nada. Javiera, nos preguntan, en cuanto a la selección de personal, si al momento de la entrevista mencionan que tienen discapacidad intelectual, pero no han hecho los trámites para su documentación, ¿cómo debería orientar a estos usuarios si existe alguna normativa vigente con respecto a este tema? No sé si está Yo muy creo claro. que eso va más relacionado con lo que señaló Grace. Sí, Claro, no va- porque habla de discapacidad y justamente de cómo poder realizar los trámites. sí. Sí, no hay ninguna normativa vigente con respecto a esta pregunta en específico. Si una persona señala que tiene discapacidad intelectual, bueno, acuérdense que la credencial de discapacidad es a solicitud del interesado, ya no es un trámite obligatorio, sino que lo hace cada persona cuando estima conveniente en el momento que quiera obtener su credencial. Se le pudiese orientar que también existe la credencial de discapacidad, que si quisieran sacarla, tienen que, ¿cierto?, acceder a la página de Compin para ver los requisitos. Pero eso, o sea, recordar que es un trámite voluntario, 100% del usuario. Ujú. Me voy a quedar contigo un segundo más, Grace, porque hay algunas preguntas que tienen relación con plazos en relación Ujú. al proceso. Nos hablan acerca de si documentos que vencen o por dificultad en la entrada en la plataforma, por los plazos que tú decías en que hay que subir los documentos, ¿cierto?, para iniciar el proceso, ¿Sí? si puede ser el cuidador o un tercero el que como asista o apoye en ese proceso de rehacer, me imagino, los documentos, porque eso es lo que dice la asistencia de Compin. Me imagino que será como si puede ir una tercera persona Sí, yo me a imagino lo mismo. renovar el documento. Eso es un tema. Y lo otro es cuánto demoran en contactar desde Compin desde que se ingresa la solicitud y la persona necesita que sea contactada para hacer el IVADEC y el tiempo, en cuántos meses demora la calificación de discapacidad. Ya, entonces lo primero es, en Compin, en las oficinas presenciales de Compin, lo que se hace, ¿cierto?, es ayudar al usuario a subir la documentación al sistema, ¿ya? Es lo mismo que pueden hacer, por ejemplo, en las oficinas de discapacidad o que también nosotros mismos, ¿cierto?, como instituciones públicas pudiésemos ayudarlo. Si hay una persona que está imposibilitada de asistir a la Compin para este efecto, por supuesto lo puede hacer un tercero. Lo importante es que ya sea con la clave única del usuario o con la clave única del familiar que va a asistir, ¿cierto?, a solicitar el trámite, también se puede, no hay ningún problema. ¿Ya? Eh, ya. Otra pregunta también que hay es que tiene que ver con la duración de los formularios, ¿cierto? Una vez que las personas suben la documentación al sistema, esa es la fecha que nosotros se toma para considerar los formularios, ¿ya? Independiente de cuánto la Compin se demore en revisarlos, la fecha de vigencia es cuando ellos subieron la documentación al sistema, ¿ya? En relación, ¿cierto?, al tiempo bueno, las dos preguntas están un poco ligadas con el tema de desde que ingresan la solicitud, cuánto se demora para que los contacten, tiene que ver también con el tema del tiempo de calificación. ¿Ya? Recordar que nosotros por sistema son dos procesos, que uno es la revisión de antecedentes y después posteriormente la calificación de discapacidad. ¿Ya? Bueno, como les señalaba anteriormente, actualmente estamos con una demora en el trámite. En realidad es diverso porque de todas las regiones del país, en todas las regiones es diferente la realidad y el tiempo de espera. ¿Ya? Actualmente estamos alrededor de los 2 meses en la calificación, un promedio nacional. ¿Ya? Sin embargo, esto puede variar en regiones. Entonces, hay regiones que se demoran una semana versus regiones que se demoran mayor cantidad de meses.
¿Ya? Por eso les señalaba que es importante que nosotros desde la Compin Nacional estamos trabajando en un plan a nivel nacional para reducir los tiempos de espera. Llevamos desde abril, ¿cierto?, tratando de esto y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. Por lo tanto, esperamos de aquí a final de año, el próximo año, de ojalá reducir las listas de espera de lo más posible. Cuando los contacta del Compin desde que ingresa la solicitud, lo mismo, porque una vez que ingresan la solicitud, después alguien de la Compin primero revisa la documentación. Si la documentación está correcta, ¿cierto? Avanza a calificación, ¿ya? En general, los trámites que vienen con IVADEC pasan mucho más rápido que los que vienen sin IVADEC. Por eso es importante siempre reforzar que en la red pública, ¿cierto? En la mayoría de los CESFAM y centros de salud de la red pública hay profesionales capacitados en IVADEC y que nosotros ahora durante este segundo semestre vamos a dar mucha énfasis en nuevas capacitaciones. ¿Ya? Porque, insisto, sobre todo en la región metropolitana, que es la región que tiene más usuarios, ¿cierto? El nivel de población más grande, hay mucha diferencia entre los usuarios que vienen con IVADEC y sin IVADEC. O sea, yo les pido fomentar que las personas saquen su IVADEC, ¿cierto? Que lo hagan en su servicio de salud, en su centro de salud, para que no sea tan extendido el plazo dentro de la compi. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir despidiendo a nuestras invitadas. Tenemos varias preguntas y comentarles que es súper difícil poder responder a todos los casos que se pueden presentar en las distintas instituciones. Vamos a intentar hacer un resumen con algunas otras preguntas que son más bien generales para subirlos también a un espacio que les vamos a compartir para que todos puedan acceder y que también sea de utilidad para el resto, no solo para aquel que hizo la pregunta, sino que para el resto la información que se pueda entregar de manera más masiva. Quiero agradecerles mucho, primero a todos ustedes por las preguntas que les hicieron a nuestras invitadas y particularmente a Javiera y a Grace por aceptar nuestra invitación, por la solidaridad también con esta mesa, con esta iniciativa, para poder compartir con el resto de las organizaciones públicas esta información que es tan importante y que hemos visto que genera mucho interés, porque tenemos muchas inquietudes al respecto. Así es que las despido, les pido un aplauso virtual o como quieran, de la manera que quieran, para poder despedir a nuestras invitadas, para darle paso también a nuestra siguiente expositora. Muchas gracias por la invitación, siempre dispuesta a colaborar de acá del Compin Nacional a lo que necesiten. ¿Ya? Que tengan buen día a todos. Me uno a las preguntas de Grace, muchas gracias. Y también aquí desde la Superintendencia de Seguridad Social siempre estaremos disponibles para sus consultas y también de estas presentaciones y capacitaciones. Gracias. Chao, chao. Gracias, Javiera. Gracias, Grace. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos queda ahora en nuestro webinar. Quiero comentarles que, como ya les decía hace un ratito atrás, como parte de las actividades que nosotros queremos hacer como Mesa de Servicios Públicos por la Inclusión, la idea es poder ir mostrando iniciativas que se han ido generando al interior de las organizaciones públicas que conforman esta mesa y de esa manera también ir invitando a otros que puedan tener iniciativas en desarrollo, que se vayan acercando para poder ir conociéndolas. Y para ello, hoy día queremos mostrar una de las experiencias de una de las organizaciones que participa de esta mesa. Para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia, quiero invitar a Alejandra Saralegui. Ella es encargada de la Oficina de Calidad de Vida de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para que nos cuente su experiencia y la de este servicio, con el fin de motivar a otros servicios públicos a desarrollar estas acciones que son tan relevantes. Y también invitamos a todos los asistentes a que puedan ir dejando sus preguntas en el chat, porque Alejandra también nos va a acompañar un ratito más para contestar sus inquietudes. Alejandra la tengo aquí a mi lado, así que vamos a girar la cámara. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todos. Hoy día, como mencionaba Ángela, vamos a presentar una buena práctica, que la idea es que sea de apoyo y ayuda para todos ustedes. Luego vamos a compartir la presentación y quienes después quieran replicarlo o usarlo de apoyo en sus instituciones, voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que me puedan contactar y así poder conversar un poco más acerca de esta experiencia.
Nosotros realizamos la encuesta nacional para el levantamiento de información de discapacidad e inclusión en la Junji. Como Ángela me presentó, pertenezco y soy la encargada de la Oficina de Calidad de Vida de la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Como misión, nuestra institución, y para darles un poco de contexto, la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene la misión de entregar educación parvularia de calidad, bienestar integral a niños y niñas, preferentemente de 0 a 4 años de edad, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica a través de una oferta programática diversa y pertinente, ¿no es cierto?, en todos los contextos territoriales. Para contarles, somos una institución bastante grande junto con Gendarmería. Tenemos una dotación total aproximada de 23.432 funcionarios y funcionarias, de las cuales el 94,5% son mujeres y el 5,5% son hombres. Estamos con oficinas regionales y con unidades educativas en todo Chile. Ahí pueden ver el mapa con la cantidad de funciones que tenemos por cada región. Nosotros empezamos el año pasado, en octubre del 2023, a hacer esta encuesta de levantamiento, ya que, como ustedes ven, en nuestro contexto institucional somos bastante grandes, por lo tanto también se hace muchas veces muy difícil, y por la realidad también de nuestras funcionarias que trabajan en jardines infantiles, poder obtener muchas veces información más personalizada, ¿no es cierto? Por lo tanto quisimos hacer este piloto que comenzamos en octubre y empezamos primero de decir qué queríamos preguntar, qué queríamos obtener, qué datos queríamos saber de nuestras funcionarias y funcionarios. Por lo tanto, ahí con el equipo de trabajo lo que hicimos fue hacer unas consultas posibles, y estas fueron revisadas, ¿no es cierto?, por equipo experto, parte también de acá de la mesa, personas expertas en discapacidad e inclusión, y también nos ayudaron funcionarias y funcionarios que tienen discapacidad en la institución, que están acreditados, y ellos fueron fundamentales a la hora de poder elegir, ¿no es cierto?, qué queríamos preguntar y cómo preguntar, porque queríamos obviamente que sean preguntas respetuosas, preguntas que estén bien consultadas, y también esto lo trabajamos con los gremios, tenemos ambos gremios que también nos ayudan mucho en la parte de la difusión. Definimos las fechas, ¿no es cierto?, y coordinamos también de manera interna con equipos estratégicos que nos apoyen en la realización de esta encuesta. Y la encuesta la aplicamos en enero del 2024, enviamos a todo Chile, la encuesta a través de todos los correos electrónicos. Como ven ahí, esta fue como el correo electrónico que enviamos, dando un poco de contexto, colocando el plazo, ¿no es cierto?, y dejando un poco de contexto de qué consistía la encuesta. La encuesta fue realizada a través de Google Forms, porque después nos iba a servir mucho para simplificar también, ¿no es cierto?, el trabajo de los datos. Y comenzó con esto, con este como índice, para que también las funcionarias y funcionarios que quisieran contestar, porque esto es totalmente voluntario, pudieran saber qué es lo que queremos, por qué queríamos preguntar esto, primera vez que se preguntaba, por lo tanto, queríamos dar a entender cuál era nuestro fin. Y también dejar súper claro que los datos iban a ser tratados de una manera muy confidencial, ¿no es cierto? Solo iba a ser utilizado de manera agregada, sin obviamente individualizar, sino que más que nada sacar datos para el beneficio de todas las funcionarias y funcionarios. Comenzamos preguntando, ¿no es cierto?, preguntas de identificación más que nada, señalar nombre. Muchas de estas preguntas fueron también con un display de alternativas, ¿no es cierto? Bueno, preguntamos datos, región, porque nosotros estamos desplegados en todo Chile, en qué lugares trabajáis y el estamento. Las preguntas que hicimos, y esto va a quedar también en la PPT para que a ustedes también les pueda servir si quieren realizarlo en sus instituciones, más que nada de modo de ejemplo, es: ¿conoce de manera general lo que dispone la Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Le gustaría conocer más acerca de la Ley 21.015? 3. ¿Considera usted que presenta alguna condición de salud que deba ser reconocida como discapacidad parcial o total?
Si su respuesta anterior es sí, ¿podría indicarnos el tipo de discapacidad que podría asignarse a su condición de salud? ¿Es usted asignataria a una pensión de invalidez? ¿Cuenta con credencial de discapacidad, trámite que se realiza a través de la CONPIN y que, como sabemos, la entrega, ¿no es cierto?, el registro civil? Si su respuesta es no, ¿conoce cómo se realiza este trámite? Y pues, finalmente, ¿le gustaría obtener información del proceso de certificación de discapacidad en CONPIN? Y finalmente terminamos con la pregunta de cómo le gustaría recibir la información que íbamos a entregar. Y bueno, y ahora les voy a pasar a entregar aproximadamente las respuestas que obtuvimos. Nosotros, como al ser un piloto y lo enviamos en enero esta consulta, cuando ya es un periodo de que nuestros funcionarios y funcionarios, sobre todo de jardines, comienzan, ¿no es cierto?, su periodo de feriado legal, pensamos que no íbamos a obtener tanta respuesta y si bien nosotros somos muchos funcionarios y funcionarios, 813 respuestas que recibimos en total para nosotros fue una gran sorpresa. También obtuvimos respuestas de todo Chile y también nos llevamos una gran sorpresa de que la mayoría de las respuestas fueron realizadas por unidades educativas y nosotros pensamos que iban a ser más de oficina, considerando que en gente de oficina tiene acceso, mayor acceso a computador. Por lo tanto, para nosotros igual fue una grata sorpresa recibir esto. Y de estamento obtuvimos más respuestas del estamento profesional y técnico. Bueno, como datos en generales, pudimos obtener en la primera pregunta si conocen la ley 21.015, nos dimos cuenta que 262 personas responden que sí, y 367 que más o menos. Por lo tanto, para nosotros igual fue una gran sorpresa darnos cuenta que sí estaban interiorizados un tanto en la ley. ¿Les gustaría conocer más acerca de la ley 21.015? La mayoría, 769 personas nos manifestaron que sí. ¿Considera usted que presenta alguna condición de salud que deba ser reconocida como discapacidad parcial o total? 103 nos responden que sí y 11 que no saben. También preguntamos, y ahí hay un porcentaje de qué tipo de discapacidad podría asignarse a su condición de salud. ¿Es usted asignatario de una pensión de invalidez? 3 personas colocan que sí y 11 que no saben. ¿Cuenta con credencial de discapacidad? 20 personas nos colocan que sí, 5 que nos colocan en trámite y 4 que no saben. Si su respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Cómo conoce cómo se realiza este trámite? 491 personas nos colocan que no conocen. Y si le gustaría obtener información acerca de esta certificación, 298 personas nos colocan que sí. Y bueno, y finalmente nos dimos cuenta que por orden la gente nos manifiesta que prefiere recibir la información a través de correo electrónico, infografías, capacitaciones presenciales, video en cápsula y capacitaciones online. Posteriormente a esto y al análisis de la respuesta, bueno, analizamos los datos, ¿no es cierto? Hicimos presentaciones también a nuestra jefatura y se preparó material actualizado de los temas de interés, ¿ya? Y este material fue difundido a través de diferentes formas de entrega, como el correo electrónico, que en su mayoría fue lo que nos pidieron, y hicimos cartillas paso a paso de cómo acreditarse, por ejemplo, que sean fáciles también darles a conocer que las personas que existimos trabajadores sociales en todas las regiones, en Junji, por lo tanto podíamos apoyar también a quienes quisieran acreditarse, ¿no es cierto? Y necesitaran que se les completara este informe. Estábamos nosotros a su disposición para que en eso sentido poder ayudarlas. Y también nos surgieron varias personas que nos contactaron de manera personal, de que querían acreditarse, pero no sabían cómo, así que nosotros igual les explicamos. Siempre fuimos muy claros en, como señalaba Grace, en dejar claro que esta es un proceso personal, ¿no es cierto? Es un proceso totalmente voluntario, y nuestro fin de la encuesta era más que nada llegar con la información, ¿no es cierto?, oportuna y clara a quienes quisieran tenerla. Obviamente la información igual la enviamos de manera masiva, pero la idea es que nuestros funcionarios y funcionarios estén en conocimiento de estas materias. Y ahora, bueno, como esto fue un plan piloto, ahora en agosto nosotros vamos a lanzar la encuesta 2.0,
Identificamos varios aspectos de mejora en algunas preguntas y algunas respuestas fuimos modificando, implementamos algunos cambios, hicimos nuevas herramientas de difusión, hicimos un periodo de prueba también y ahora a fines de agosto vamos a lanzar esta encuesta, pero además para nosotros es sumamente importante porque este año contamos con contrapartes regionales de la materia en cada región. Y para nosotros, ellas y ellos van a ser fundamentales porque vamos a poder llegar aún más, de manera masiva, a los jardines infantiles para que nuestras funcionarias y funcionarios puedan responder esta encuesta y creamos este código QR, cosa que cualquier funcionario o funcionario pudiera responder a través de su celular, ¿no es cierto? No solamente tener que contar con un computador, como en el caso de la mayoría de nuestras funcionarias que son de jardines infantiles. Eso. Voy a dejar en el chat, como que les decía, mi correo electrónico para que quienes se interesen en esta buena práctica que tenemos a disposición como mesa, me puedan contactar y así obviamente contarles un poco más y poder apoyarlas también a quienes quieran implementar esta presentación. Así que muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de su agrado esta buena práctica. Bien, muchas gracias, Alejandra. Por el momento no tenemos preguntas, pero como Alejandra mencionaba, ella va a dejar su correo electrónico en el chat por si tienen alguna inquietud. Y antes de cerrar todo lo que estamos conversando hoy día, quiero dejarles aquí en la pantalla este QR que por favor escaneen en este momento para que puedan responder la encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante conocer su opinión. De esa manera podemos ir generando otras actividades que se ajusten también a las expectativas, a los intereses, a las necesidades que ustedes nos puedan presentar desde la realidad que cada uno de los servicios vive en el día a día y que estén relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, seguir agradeciendo la participación de Alejandra Saralegui, de Grace Hanson y de Javiera, que se me olvidó el apellido en este momento, Javiera Muñoz. Muchísimas gracias a las tres presentadoras, han sido un tremendo aporte para nosotros como mesa, pero por sobre todo para todos los servicios públicos que hoy se han conectado. Además del correo electrónico de Alejandra, van a dejar también en el chat un correo electrónico de Javiera y un correo electrónico de Senadis, que va a poder responder las preguntas que tengan que ver con Registro Nacional de Discapacidad. Antes de cerrar por completo, Beatriz tiene la mano levantada, nos quiere compartir algo. Y solamente, bueno, agradecer la presencia activa y la permanencia y un reconocimiento especial a una persona que no es de la mesa, pero una compañera de trabajo, Jocelyn Miranda, que siempre nos apoya en todo el tema de administrar plataformas Zoom, colaborarnos con las páginas, con las presentaciones, con los micrófonos, con todos esos detallitos que a veces nos van, así que una mención honrosa a Jocelyn Miranda. Eso, muchísimas gracias. Bueno, y también a aquellos integrantes de la mesa que hoy día no aparecieron, pero que son parte de las organizaciones que ya fueron mencionadas y con quienes trabajamos en la organización de esta actividad, que esperamos ir también, como decíamos, replicando con otros temas que sean de interés de todos los organismos públicos. Espero que todos hayan escaneado el QR, aquí lo vamos a mantener unos segundos más, y comentarles que estamos desarrollando un espacio donde queremos compartirles información, un espacio en una página web, donde van a poder ustedes acceder tanto a las presentaciones como a los videos de las actividades que desarrollemos y otros materiales adicionales que vayamos desarrollando o que vayamos consiguiendo en la medida que trabajemos en alianza con otras organizaciones. Así es que Beatriz les va a compartir también en el chat un enlace con esa información para que puedan ingresar y poco a poco puedan ir viendo cómo se va poblando ese espacio de material y de información que nos pueda servir a todos y todas en nuestros servicios públicos y en el trabajo que hacemos en el día a día. Beatriz, nada más, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su participación activa hoy día a través de las preguntas.
Tuvimos una muy buena asistencia y esperamos que en las próximas actividades también contemos con la misma compañía y participación. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.